Ahora, vos planteaste una cuestión que yo tomé nota, es decir, esta cuestión de escapar del control versus querer entrar, ¿no es cierto?, para tener un lugar. Ahora, cuando entran y tienen el lugar, tienen que pensar también cómo escapar, porque decir es como un círculo, ¿no? ¿Cómo escapar? Escapar en el sentido de que hay opresión adentro, ¿verdad? Más allá del interés y de la vocación Opresión en las escuelas. por querer tener conocimientos, por esto que vos planteabas acá en cuanto a algo me da, es decir, o me prepara para el futuro, la idea de lo propedéutico. Si sin embargo adentro hay control. Es decir, esta misma cuestión, los padecimientos de la directora, de los docentes y las docentes, es decir, tiene que ver con el control de arriba, ¿no es cierto? Gastá la plata, porque si no la gastás, ¿qué pasa? O ejecutar el programa, ¿no es cierto?, más allá del contenido, decir, o cumplir con tal cosa. Bueno, eso repercute en todos los sujetos que están en la institución. Sí. Entonces, de alguna manera, es decir, pugnamos por entrar, pero una vez que estamos adentro también queremos escapar de ese control. Es decir, ¿cómo se pueden ir construyendo normas nuevas o pensando modos de vivir adentro que no sean tan opresivos o tan perversos o tan contradictorios, ¿no? Esto que vos fuiste planteando. Modo de vivir no contradictorio no tengo claro que se pueda conseguir. Si alguien lo encuentra, claro, por favor, me dice. Sentido de paralizante, ¿no? Es decir, no la contradicción que justamente te permite hacer historia, sí, ya sé, sino la que te paraliza, que te frustra permanentemente sin poder dar un salto. La verdad es que las condiciones en las que se hace vida, en las que se hace educación, en las que se vive y se enseña y se aprende en las escuelas, también en el barrio, son muy difíciles y son condiciones sociales y políticas. Si hay tiroteos en los barrios, son condiciones políticas. Entonces eso hay que entenderlo, porque eso forma parte de las políticas sobre la vida en el siglo XXI. Yo no estoy hablando de gobierno ni de presidentes, quiero sacarlo de ahí, porque si no es muy difícil discutir, por lo menos en Argentina en estos tiempos. Pero son las políticas sobre la vida que asume incluso en el sur global, ¿no? O sea, es interesante ver cuando uno empieza a leer la bibliografía. Y en la India viven, hay punteros en las villas en la India también. Digamos, quiero decir, no es una cuestión nuestra, ¿sí? Digamos, por eso hablo de condiciones de biopolítica. Entonces la gente hace y busca, digamos, como la vida insiste, ¿no? La gente le busca la vuelta. Entonces los pibes le buscan y los docentes le buscan la vida. Creo también que el problema hoy no es el control que se ejerce en las instituciones ni sobre las instituciones. La verdad es que el control es casi nulo en un punto. Si no hay estallido, si nadie grita muy fuerte, no importa. Pero es literal, no importa. La consigna es a veces, no tienen agua. Bueno, pues es muy importante que los pibes estén igual en la escuela, van a estar mejor en la escuela que en su casa. Lo cual yo creo que es para discutir mucho, porque no veo por qué alguien va a estar mejor en la escuela sin agua que en su casa. Pero al margen de eso en vez, no viene la cañería de agua nueva para que en la escuela haya agua. Y nuevamente, no es que hay un día que se quedan sin agua. Es la regla. Entonces, un día me dicen, bueno, está bien, lo tenemos los pibes acá, pero no vamos a morir todos de hepatitis, o sea, vamos a generar una epidemia. Y tampoco es un gran problema. Entonces, digo, acá es un tema, lo mismo con el tema me pueden decir lo del control, digo, el tema de los ausentes y los presentes. No hay ausentes, vos podés faltar las veces que se te ocurran.
Y después hay como unos mecanismos de seguimiento de la matrícula literalmente imposibles de hacer con los equipos que se tienen, porque entonces es si en una materia fue y aprobó y, digamos, el equipo, la disponibilidad de gente trabajando en las instituciones hace imposible ese seguimiento, con lo cual muchas veces nos hemos encontrado incluso que aprueban los pibes que menos van. Ustedes dicen por qué. Y también es cierto que esos pibes que menos van son los que menos estallan, ¿no? Los menos visibles, entonces los menos molestos. Entonces que nadie se entera ni que están. Y pasa un poco eso, si uno lo piensa en términos del control. Y ahora, ¿por qué esto? Porque para las escuelas es muy difícil administrar esto, porque si no te pongo falta, si venís o no venís, me da lo mismo. Digamos, hay un problema serio en las instituciones hoy con la flexibilización propio de nuestros tiempos, de la sociedad de gerenciamiento, de la sociedad de empresa, la flexibilización de aquello que Foucault llamaba el disciplinamiento de los cuerpos, que hoy ya fue, no existe. O sea, estamos añorando lo que no existe, que no hay más. Entonces son instituciones muy flexibilizadas. Claro, lo mismo para todas, la misma lógica en las instituciones, unas consiguen la administración de ellos se hace mucho más fácil para unas instituciones que para otras, porque depende de los recursos con los que contás, ¿no? Entonces por eso es interesante el pie que salta el muro para entrar. Y muchas veces, y acá no lo mostré, pero los pibes, incluso cuando uno habla de las sanciones, les preguntábamos en las encuestas por las sanciones, y que había o no que sancionar en la escuela. Y los pibes reclaman que se sancione no hacer la tarea, o creen que hay que sancionar no hacer la tarea. Y no hay sanción por el no hacer la tarea. Y ese es un tema, o sea, depende cómo hablemos del control, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso fíjense que está la idea del riesgo, ¿no? Entonces las políticas reclaman que los docentes o los equipos evalúen el nivel de riesgo pedagógico en que está el alumno, pero siempre son monitoreos individuales donde el sujeto tiene que revisarse a sí mismo para evitar que el riesgo... Entonces son cuestiones muy individuales, propias de las lógicas flexibles de ejercicio del poder. No es que no hay ejercicio del poder, sino que son otras maneras. Entonces el reclamo de, mira, si no hago la tarea, decime que está mal, es de los estudiantes, ¿eh? Está mal que no me digan que no van a tarea. O un pibe después de que lo dejan, no lo dejaban entrar al aula, a la escuela porque había llegado tarde, y entonces uno dice, ay, qué mal, no lo dejan entrar porque llega tarde. Pero también está la otra cuestión, y acá viene el tema de lo contradictorio, ¿no? ¿Cómo le está haciendo mal la escuela si no lo deja entrar ese pibe que está en la puerta de la escuela porque llegó tarde? Sí, pero por otro lado, ¿está haciendo mal la escuela si los pibes entran y salen cuando quieren? ¿Qué le estás diciendo a ese estudiante? Que no importa, que venga a la hora que quiera. A mí me parece que mi época que había que ir con el cuellito, que no es de una manera ni de otra, pero que hay que analizar caso por caso, y que la flexibilización hace falta, o sea, flexibilizar esa estructura rígida de la escuela, pero poniendo reglas que se puedan cumplir y cambiándolas todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que ahí está creo que todo el tiempo que haga falta. Pido la palabra. Sí. Sí, lo mismo habías dicho antes. Sí, lo de no igual quiero superponerse apuntar en la algo voz. porque también estoy coordinando, así que lo voy a hacer. Ese es el poder. El poder para el grupo. Justamente de eso voy a hablar. Creo que ahí está el punto que me parece que era donde apuntaba tu pregunta, Socorro, que es que empieza a ser posible tener esta flexibilidad en el sentido que vos le estás poniendo el hilo de pensar caso por caso y de ir viendo justamente cómo se acompañan los chicos para que estén en la escuela, cuando hay, por ejemplo, un encuentro semanal donde esos casos se pueden compartir con un equipo que tiene la mirada puesta en los 180 pibes que hay en la escuela, que es el caso de ustedes. Es decir, ese tipo de perspectiva compartida, donde la creación de la norma con sentido tiene sentido y a la vez la excepción va a tener el sentido dentro de esa creación normativa que hace el colectivo de trabajadores.
que además no son solo los docentes, sino en el caso de ustedes, buscan la manera, por lo que yo estuve viendo hasta ahora, que es muy poquito, en que otros que ocupan roles en el espacio escolar también estén involucrados en construir y sostener la norma. Entonces, ahí sí creo yo que es muy posible pensar el caso por caso, o qué sentido tiene esta conducta, qué es que fulanito saltó el muro, qué querrá decir. Bueno, y apunta un poco a esto que yo apunté, que es, creo, una debilidad muy fuerte hoy de todas las instituciones escolares de todo nivel, que es que por algún motivo ignoto, por lo menos lo digo para la escolaridad pública, es muy difícil encontrarse con escuelas que trabajen como equipo. Casi no hay, la verdad. Y ahí sí estoy tomando lo que vos decís, de que esto es una característica de la época. Quizás en otros momentos se trabajaba como equipo y también había otros problemas, otro momento histórico, pero quiero decir, ahora esto es un tema duro. Y lo que creo que también estaba apuntando Socorro es, o por lo menos me resonó a mí como curiosidad, pero también lo voy a dejar hablar a Alejandra porque hace ratito quería hablar, pero lo dejo y ahora lo anoto para que lo retomemos en todo caso, es, o un poco lo ponía acá, esta posibilidad de trabajar junto con ustedes, porque vos diste muchos ejemplos de creación de espacios que, si se quiere, son chicos, porque a lo mejor son un 1 a 1 con una docente, o en un momento y lugar muy, si querés, acotado a un espacio-tiempo, pero de todas maneras eso va construyendo, o yo tengo la impresión de tu trabajo, un vínculo que permite generar otra cosa, una pregunta, tramitar un conflicto, aunque sea tramitar la angustia también, no digo aunque sea, digo, es muy importante. Entonces me parece que también el comentario o pregunta de Chichi apuntaba un poco a tomar esa novedad que se va generando, y también a una pregunta que creo que tenemos muchos que hacemos investigación, que es si nosotros estamos pudiendo documentar, analizar e interpretar con la gente que trabajamos su vida cotidiana y podemos poner eso a funcionar, a lo mejor algo de la práctica cotidiana va a cambiar, tanto para nuestra práctica de investigación como para la práctica cotidiana de la institución en la que estamos. Y lo importante, creo que nuestra pregunta ética como investigadores es estar muy alertas con eso, porque tenemos un poder grande en ese sentido. Entonces creo que hay que pensarlo con cuidado. Esta misma cuestión, los padecimientos de la directora, de los docentes y las docentes, es decir, tiene que ver con el control de arriba, ¿no es cierto? Gastá la plata, porque si no la gastás, ¿qué pasa? O ejecutar el programa, ¿no es cierto?, más allá del contenido, es decir, o cumplir con tal cosa. Bueno, eso repercute en todos los sujetos que están en la institución. Entonces, de alguna manera, es decir, pugnamos por entrar, pero una vez que... Ahora, vos planteaste una cuestión que yo tomé nota, es decir, esta cuestión de escapar del control versus querer entrar, ¿no es cierto?, para tener un lugar. Ahora, cuando entran y tienen el lugar por querer tener conocimientos, por esto que vos planteabas acá en cuanto a algo me da, es decir, o me prepara para el futuro, la idea de lo propedéutico. Si sin embargo adentro hay control, lugar, tienen que pensar también cómo escapar, porque es decir, es como un círculo, ¿no? ¿Cómo escapar? Escapar en el sentido de que hay opresión adentro, ¿verdad? Más allá del interés y de la vocación por